Si tenés repollo en la nevera y no sabes qué hacer con él, espérate a ver esta receta. Lo que vamos a preparar hoy queda tan bueno que muchas personas ni siquiera creen que el repollo sea el ingrediente principal. Ponga cuidado pues porque el resultado final vale completamente la pena. Inicio esta exquisita ensalada con medio repollo blanco. Este lo lavo muy bien, retiro hoja por hoja y luego lo corto muy finamente. Es de esos ingredientes sencillos que muchas veces pasan desapercibidos, pero cuando están bien preparados hacen toda la diferencia. Y contame algo, ¿vos consumís repollo con frecuencia o esta receta sería una buena oportunidad para incluirlo más en tus comidas? Decime pues. Vea pues, si usted es de los que quiere comer más saludable, pero no quiere comidas aburridas, llegó al lugar correcto. Estas ensaladas están pensadas para sorprender el paladar, así que antes de empezar, suscríbase al canal, déjele un me gusta al video y compártalo con esa persona que siempre dice que la ensalada no llena, para que vea que aquí sí queda más que satisfecho. Voy con una zanahoria pequeña. Esta la lavo muy bien, retiro su piel y luego la corto muy finamente. Vea pues, cuando la zanahoria está recién rallada aporta una frescura deliciosa. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿Vos cómo preferís la zanahoria en las ensaladas? ¿Rallada, en cubitos o en láminas? Cuente a ver. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Continúo con una manzana roja. Esta la lavo muy bien, la corto en rodajas y descartando su centro o corazón y sus semillas, la corto en bastones pequeños. Pongo la manzana en agua con limón y vinagre blanco para que no se oxide y quede bien presentada la ensalada. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego el repollo blanco, la zanahoria, la manzana roja y 100 gramos de arándanos rojos deshidratados. Ahí mismo, directamente en la ensalada, agrego el aderezo. Para ello agrego 3 cucharadas de yogur griego natural. Luego agrego una cucharada de miel de abejas. Después incorporo el jugo de un limón. Agrego también una pizca de sal y finalmente una pizca de pimienta negra molida. Finalmente, con una cuchara mezclo todo, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda deliciosa para acompañar pollo a la plancha, pescado, carne asada, pavo o incluso para disfrutarla sola como una comida ligera. Ahora quiero saber algo. Si pudieras agregar un ingrediente extra a esta ensalada, ¿qué le pondrías? ¿Nueces, queso, más fruta o la dejarías exactamente así? Contame en los comentarios porque siempre salen ideas muy interesantes. Si esta receta te gustó, regálame un me gusta, compártela con tus familiares y amigos y déjame un comentario porque eso ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Somos Qué Rico Recetas. Gracias por acompañarme una vez más, gracias por quedarte hasta el final y gracias por hacer parte de esta comunidad que disfruta de las recetas fáciles, rápidas y deliciosas. Y decime pues, ¿la harías?